Bueno, hola a todos, hoy les voy a explicar acerca del dogma central de la biología molecular. Como sabemos, el dogma central de la biología molecular es una serie de procesos por los que atraviesa el ADN para llegar a formar proteínas. Estos tres procesos son la replicación, o también conocida como síntesis o duplicación, el segundo proceso es la transcripción y el tercer proceso es la traducción. Bueno, esta serie de procesos se encuentra unidos intrínsecamente, ya que se da consecutivamente uno tras de otro. El primer proceso es del ADN, cuando éste forma un ADN nuevo, es decir, la estructura básica, o sea, la de doble hélice del ADN. Luego está cuando el ADN va a pasar a ser ARN. Y aquí también interviene una molécula nueva que es el uracilo. El tercer proceso pues es cuando esta información contenida va a darnos la formación de unas nuevas proteínas según las necesidades de la célula. Bueno, ahora les voy a hablar de la estructura del ADN. Como sabemos, el ADN es una cadena doble que está constituido por nucleótidos. Además, podemos ver que aquí se forman grupos fosfatos que tienen como base a una pentosa y los cuales se unen a bases nitrogenadas. Bueno, como sabemos, un nucleótido está constituido como base una pentosa. En este caso, si hablamos del ADN, es la desoxirribosa. Y al otro lado tenemos al grupo fosfato y acá tenemos a las bases nitrogenadas. El grupo fosfato es muy importante. ¿Por qué? Porque nos ayuda a formar, es decir, nos ayuda a unir estos nucleótidos para formar la cadena. Además, el grupo fosfato se une por medio de enlaces fosfodiéster. Bien, para entender esto, primero necesitamos conocer acerca de las bases nitrogenadas. Las bases nitrogenadas se dividen en purinas y pirimidinas. Las purinas son aquellas que tienen un doble anillo y las pirimidinas aquellas que tienen un anillo simple. En las purinas podemos encontrar a la adenina y a la guanina, y en las pirimidinas encontramos a la citosina, a la timina y al uracilo. En el ADN encontraremos adenina, guanina, citosina y timina. Y en el ARN encontraremos adenina, guanina, citosina y el uracilo. El uracilo reemplaza a la timina. Bien, en esta imagen podemos observar que como pentosa tenemos a la desoxirribosa, es decir, en el ADN, la cual está unida a un grupo fosfato y esta se une de nuevo a una pentosa, es decir, a la desoxirribosa, y esta se une a un grupo fosfato y así sucesivamente. En cada azúcar, en este caso la desoxirribosa, está unida a una base nitrogenada, que en este caso la adenina se une a la timina mediante 2 puentes de hidrógeno. La citosina se une a la guanina mediante 3 puentes de hidrógeno. Aquí tenemos que a la timina se une a la adenina mediante 2 puentes de hidrógeno y la guanina se une mediante 3 puentes de hidrógeno a la citosina, y así sucesivamente. Bien, en esta imagen podemos observar que tenemos que tener en cuenta algo muy importante, que la adenina siempre se va a unir a la timina y que la citosina siempre se va a unir a la guanina. Bien, aquí tenemos una cadena donde la cadena siguiente será, en vez de la adenina será la timina. Timina y timina ahora será adenina, adenina. Citosina, guanina. Adenina, adenina será timina, timina. En guanina, citosina. En adenina, timina. Y en timina, timina será adenina, adenina. En el primer proceso, en este caso ocurre... El primer proceso, en este caso el de la replicación, o también conocida como síntesis o duplicación, esta ocurre en el ciclo celular, en la fase S, en donde tenemos aquí una cadena doble de ADN, la cual va a dar origen a una cadena aquí y otra cadena por acá. ¿Sí? Aquí cabe recalcar que solo tenemos presencia de bases nitrogenadas tales como la adenina, la guanina, la citosina y la timina, con excepción del uracilo que solo se presenta en el ARN, puesto que todavía nos encontramos en la primera fase. Bien. Lo que pasa aquí es que van a ingresar enzimas, las cuales son proteínas, puesto que la cadena de ADN se va a abrir y una vez abierta va a permitir que se ingrese una cadena nueva. Esta cadena nueva va a ser formada por la enzima ADN polimerasa. Esta se llama así porque forma el polímero de ADN. Como podemos ver aquí, esta cadena verde indica que se va a formar una cadena continua en la parte superior,
mientras que esta cadena verde entrecortada indica que se va a formar en la parte inferior una cadena entrecortada. Bien, una vez pasado por todos estos procesos, podemos decir que la duplicación consiste en la formación de una nueva cadena de ADN, la cual ocurre en la fase S del ciclo celular de la célula. Bien, como siguiente proceso tenemos la transcripción. En la transcripción, como podemos ver aquí, tenemos una cadena doble de ADN, la cual se encuentra cerrada. Pero llega un momento en que la célula necesita formar su cadena de ARN y de esta manera también poder formar sus proteínas. Entonces, lo que pasa es que la cadena doble de ADN se va a comenzar a abrir de poquito a poquito. Y de esta manera la cadena de ARN va a ingresar y se va a ir uniendo de poco a poco. Bien, aquí tenemos la secuencia de nucleótidos que forman cada una de las cadenas, tanto de ADN como de ARN. En la cadena de ADN tenemos estos puntitos rojos, nos indican los grupos fosfato. Y tenemos aquí la presencia de azúcares, que son en este caso las desoxirribosas, que están unidas a las bases nitrogenadas, que en este caso son guanina, adenina, timina y citosina. En cambio, en el ARN tenemos grupos fosfatos, que son los puntitos rojos, las pentosas, o sea los azúcares, que en este caso serían las ribosas, las cuales están unidas a las bases nitrogenadas, que son guanina, adenina, uracilo y citosina. Bien, aquí podemos observar cuál es la relación que tienen cada una de las bases nitrogenadas, puesto que tenemos que recordar que en la transcripción lo más importante es la unión específica que existen entre ellas. La guanina se une con la citosina se une con la guanina, la adenina se une con el uracilo, no con la timina. ¿Por qué? Porque estamos hablando de la cadena de ARN. La timina se une con la adenina. Bien, cabe recalcar que en este punto estamos hablando de un ARN mensajero. Bueno, aquí podemos ver una cadena ya formada que tenemos de ADN, que tiene timina, adenina, citosina, adenina, timina, citosina y así sucesivamente. Acá tenemos la cadena de ARN. Y como podemos ver, la timina se reemplaza por la adenina se reemplaza por el uracilo, la citosina se reemplaza por la guanina y así sucesivamente. Como último proceso tenemos a la traducción, que la traducción es un proceso específico que solo ocurre en el ribosoma. La traducción consiste en la entrada de un ARN mensajero al ribosoma y de esta la salida de una cadena de aminoácidos, que como sabemos la cadena de aminoácidos es una proteína. Bien, hay que tener en cuenta que dentro del ribosoma también encontramos ARN de transferencia. Este ARN de transferencia sirve para determinar qué aminoácido específico se necesita colocar aquí. Y este aminoácido que se necesita depende del código genético, que lo tenemos aquí presente, que puede ser tanto el cuadrito o también lo podemos utilizar el diagrama que tenemos aquí presente. Bien, utilizando nuestra ruleta de código genético, utilicemos un ejemplo presente aquí. Como podemos ver, aquí tenemos un codón de guanina, uracilo, guanina. Y si buscamos en nuestra ruleta, vemos que guanina, uracilo, guanina nos da la valina. Cojamos otro codón, tenemos adenina, 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 AAA. Y si buscamos en nuestra ruleta del código genético, vemos que nos da la lisina. Entonces vemos que esto depende de nuestro código genético. Bien, esta cadena larga que vemos aquí presente es el ARN mensajero. Y estas que se parecen a unas crucecitas es el ADN de transferencia. Entonces, el ARN de transferencia es específico para el ARN mensajero. Y este ARN de transferencia trae consigo siempre un aminoácido específico. Este aminoácido específico permite saber cuál es la cadena polipeptídica que se va a formar. En conclusión, dentro de todos los procesos que surgen en el dogma central de la biología molecular, podemos decir que primero tenemos una cadena de ADN que tiene una cadena complementaria. Esta cadena complementaria ', con 3' y termina con 5'. Esto da origen a una cadena de ARN mensajero que inicia con 5' y termina con 3'. Aquí aparece nuestro ARN de transferencia, en donde cada codón nos va a dar un aminoácido específico. Estos van a depender del código genético.
Por ejemplo, aquí tenemos un ejemplo, ¿no? Aquí hay un codón, uracilo, adenina y citosina. Si nos fijamos en nuestra ruleta del código genético, podemos decir que en nuestro aminoácido específico va a ser la metionina. De la misma manera, tenemos citosina, citosina, citosina. Si observamos en nuestro código genético, podemos ver que es nuestra glicina. Y así sucesivamente. Gracias.